Ya. Bien, compañeros, nuevamente con ustedes, aburriéndolos con las clases, pero es necesario que terminemos con un ciclo que comenzamos en algún momento y entonces esto es parte de, y debemos salir bien. El contrato como una de las fuentes principales de el negocio jurídico, de las obligaciones y realmente de todo lo que concierne al derecho. Cuando pasamos una pandemia como la que tenemos, nos damos cuenta de qué manera ha afectado el no poder realizar los negocios jurídicos de una manera normal, como siempre se ha acostumbrado. Entonces, ahí podemos encontrar nosotros la importancia del negocio jurídico, esa importancia social, económica y jurídica que vamos a encontrar en el contrato. Hoy vamos a tratar de hacer un pequeño esbozo de el origen del, no tanto del contrato, sino de las formas de contratación, cómo es que el hombre a lo largo de su devenir histórico ha ido creando relaciones contractuales, negocios, que pues de alguna manera han desarrollado a nuestra civilización. El día de hoy vamos a hablar entonces de esos inicios, de los albores de de la contratación. Y pensamos, ¿cómo comienza la contratación? Cuando yo estudiaba, llevábamos un curso que se llamaba Economía Política, yo creo que ya no existe dentro del pensum, pero veíamos a un señor Nikitín que nos hablaba precisamente sobre el desarrollo de los medios de producción y cómo es que el hombre pues iba avanzando en ellos. Y entonces ahí veíamos que el hombre en sus albores, en sus inicios, tenía relaciones contractuales ya, es decir, había negocios jurídicos. El hombre aquel que cazaba, guardaba, y el hombre aquel que no guardaba, que se acababa lo que habían cazado. Entonces, ese hombre que guardaba, cuando llegaba la época de las vacas flacas, cuando no había nada que cazar, cuando no había ya casi que comer, entonces él con el acaparamiento que hacía de esa carne, de esas pieles, pues negociaba. ¿Qué negociaba? Pues no sé, todo lo que se necesitaba, ¿verdad? Y entonces vemos en ese primer estadio del ser humano cómo el hombre comienza a negociar, cómo el hombre comienza a desarrollar lo que posteriormente va a ser ya el sistema de contratación que el ser humano va a tener a lo largo de su historia. Dentro de los principios de la contratación, los teóricos establecen dos principios fundamentales que son el consensualismo y el formalismo. Cuando se habla de consensualismo, estamos hablando del consentimiento. Aquí es donde encontramos esas relaciones verbales que se dan entre los hombres. En sus inicios decíamos, y yo creo, sin temor a equivocarme, que el primer contrato que el hombre celebra es el trueque, que posteriormente nosotros vamos a conocer ya como una figura jurídica, ya con toda su normativa, pero que en ese momento basta únicamente con que las personas hagan cambio de bienes por bienes. Y entonces estamos hablando de la permuta. Las personas entregan, qué sé yo, una cantidad de carne a cambio de cualquier otra cosa. Y entonces ahí encontramos nosotros en su forma más pura y primitiva el consensualismo. Las personas celebran los negocios
verbalmente, es decir, sin ningún rito, sin ninguna situación que restrinja esa forma tan simple en la que el hombre realizaba sus negocios. Posteriormente aparece el formalismo, ya cuando el hombre pues escribe, ya cuando el hombre entra a la historia. Entonces vemos algunos escritos muy antiguos, ya algunas formas de contratación. Ya encontramos ritos, ya encontramos algunos signos especiales que se deben dar en todos los negocios. Y ahí les digo yo siempre a ustedes, espero que algún día tengan la oportunidad, los que no han ido al Museo del Louvre, van a ver en la parte baja una piedra negra, que es donde se encuentra grabado el Código de Hammurabi, lo más antiguo que se conoce de las transacciones que se realizan entre el hombre. Y ahí vamos a encontrar entonces los inicios de la historia ya escrita de lo que son los negocios jurídicos. Entonces encontramos ahí el formalismo, que hoy, cuando hablamos de él, nos vamos a estar refiriendo básicamente a la forma escrita. Entonces, saliendo de esa etapa de la historia del ser humano, entramos a los sistemas de contratación. Cuando estamos hablando de sistemas de contratación, aquí sí ya estamos hablando de la manera como el hombre actualmente realiza sus negocios. Y decimos que dentro de esos sistemas, pues el primero, por ser el más antiguo, vamos a comenzar con el consensualismo. Y cuando estamos hablando de consensualismo, nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a que los contratos nacen a la vida jurídica por la voluntad de las partes. El Código Civil, si ustedes se recuerdan, cuando vemos el artículo 1518, nos habla precisamente de eso. Dice el artículo 1518 que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto, dice, cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Si dividimos en dos este artículo 1518, encontramos, primero, el principio del consensualismo. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. Es decir, los contratos, la mayoría de los contratos que nosotros vamos a ver en este curso, y por no decir casi la totalidad, son contratos consensuales, son contratos que se perfeccionan por el simple consentimiento. En el curso pasado yo les ponía a ustedes el ejemplo de un contrato de compraventa en el cual no se ha entregado la cosa, ni se ha pagado el precio, pero las personas ya llegaron a un acuerdo. Es decir, nació a la vida jurídica un contrato por el consentimiento de las partes, por ese acuerdo de voluntades. Por eso don Federico Puig Peña decía, dos voluntades anteriormente divergentes que en un momento determinado convergen y al converger se ponen de acuerdo, dan su voluntad y entonces nace a la vida jurídica un contrato. Esa es la forma como nuestro Código Civil ha enfrentado lo que es el consensualismo, cómo las partes se ponen de acuerdo. Y en ese ponerse de acuerdo nace a la vida jurídica una institución jurídica. Entonces, el artículo 1518 nos lo deja clarito. Está hablando del consensualismo. Pero también la segunda parte ya habla del formalismo. Eso lo vamos a ver en un momento. Cuando dice que, excepto que la ley
establezca determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Entonces, ahí vamos a ver que ya estamos en presencia de un sistema formalista. Ahí ya no basta el consensualismo, ya no basta el consentimiento de las partes para que nazca la vida jurídica o un contrato. Ahí sí ya se necesita de una forma, y eso pues lo vamos a ver en un momento. Entonces, cuando hablamos de consensualismo debemos entender claro, las partes contratan desde el momento mismo en el que se ponen de acuerdo. Y eso se da cuando nace el consentimiento. Y voy a estar repitiendo constantemente los elementos del consentimiento para que no se nos vaya a olvidar. Dice que hay consentimiento cuando hay dos o más voluntades. Pero esas dos voluntades, ¿para qué es que se unen? Para crear, para modificar o para extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, dice don Federico Peña. Y entendemos que dentro de ese consensualismo, pues vamos a encontrar nosotros esas declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre, que no adolezca de vicios, que sea plena y que exista una concatenación entre la voluntad real y la voluntad declarada. Si tenemos eso en las dos partes, entonces tenemos ya un acuerdo de voluntades. Muy bien, esta forma de contratación tiene la ventaja que es una forma muy rápida, es decir, muy ágil. Y en la época en la que nace el consensualismo, que por cierto ha sido también conocido como castellano, castellano porque se cree que nace en Alcalá de Henares, en España, en la región de Castilla, ¿verdad? Y también se le ha conocido como espiritualista. Eso lo vamos a encontrar en la doctrina. Para nuestro curso, pues, no tiene mucha relevancia, aunque sí es importante, pues, conocer la historia del desarrollo de nuestras instituciones. Ya van a tener tiempo para estudiar eso. Entonces, el sistema de contratación consensualista, pues, tiene la ventaja de que al no tener ningún formalismo se puede desarrollar con mucha facilidad. El problema del consensualismo es la falta de prueba. Hay algunos negocios que están dentro de la actividad diaria del ser humano que no son muy relevantes. Y entonces podemos celebrarlos verbalmente. No hay ningún problema. Ir a la tienda, imagínense ustedes estar yendo a la tienda y hacer contratos por escrito cada vez que vayamos a comprar, no sé, un pan pues que compremos. No vamos a hacer un documento para eso. Entonces la contratación ahí es una contratación verbal, ágil, fácil, permite y permitió el desarrollo del mercantilismo. Entonces, el sistema de contratación consensualista tiene esa ventaja. Y la desventaja, les decía, es que hay algún tipo de contrato que ya es más delicado, ya es mucho más serio, que no puede quedarse solo en un simple consensualismo. Es decir, necesita certidumbre y entonces aparece ya la forma escrita, que es la que nos va a dar precisamente esa certidumbre, esa forma escrita que nos va a permitir documentar el contrato que se está realizando. Entonces, cuando estamos hablando de formalismo, el artículo 1518 nos habla precisamente en la segunda parte de lo que es el formalismo, cuando nos está refiriendo a otros contratos que la ley les da una forma especial. Vamos a ver más adelante que esos son los contratos reales, los contratos
solemnes, pero de ellos vamos a hablar en un momento. En el artículo 1574, acompáñenme con el código, por favor. Dice el artículo cuáles son las formas de la contratación que hay en Guatemala. Y dice que toda persona puede contratar y obligarse. Primero dice por escritura pública. Segundo, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. Tercero, por correspondencia. Y cuarto, verbalmente. Les pregunto a mis alumnos en clase, bueno, no en clase, en el examen, las formas de contratación. Y la mayoría me contesta esto: escritura pública, documento privado, correspondencia, verbalmente. Y la no mayoría, los que ponen más atención a las clases y al estudio, entienden perfectamente que solo hay dos formas, que son la forma verbal y la forma escrita. Dentro de la forma escrita sí vamos a encontrar todo esto que señalaba yo anteriormente. La escritura pública. Bueno, todos sabemos, la escritura pública es un instrumento que redactan los notarios, en donde se plasman los contratos. Ya hemos visto, y lo voy a explicar así muy rápidamente más adelante, el artículo 1576, que dice que todos los contratos que deban de inscribirse en cualquiera de los registros deben de otorgarse en escritura pública. Lo que nos está diciendo la ley es que hay algún tipo de contratos que debe otorgarse en escritura pública. De lo contrario, pues sus efectos jurídicos no van a ser plenos. Y luego voy a explicar por qué. Luego habla del documento privado. Pero el documento privado es un documento que luego tiene que ser sujeto a prueba para demostrar la existencia de un contrato. Y es un poco más complicado. Cuando dos personas deciden hacer un contrato en una hoja de papel cualquiera, ese es un documento privado. El problema es determinar si efectivamente esas personas realizaron o no esa contratación. Y eso está sujeto a prueba. Entonces, por eso es que se recomienda que los documentos privados tengan legalización de firmas, que un notario legalice las firmas. En este caso, el notario legaliza eso, nada más, las firmas. No da fe de lo que las partes están pactando, que es diferente a la escritura pública, porque en la escritura pública el notario sí da fe de lo que las partes están pactando, de las condiciones, de las modalidades, de todo lo que las partes hayan dicho en esa contratación. El notario toma nota y escribe, y luego plasma en un documento que se conoce como escritura pública lo que las partes dijeron y qué fue lo que contrataron. Y luego al final él da fe de eso. En cambio, en un documento privado el notario solo da fe de las firmas, no de lo que las personas contrataron. Pero eso ya ayuda bastante, porque eso puede darnos una luz en cuanto a que ese negocio jurídico sí se realizó. El problema es que, recuérdense ustedes de las alteraciones y muchas cosas que pueden ocurrir. Entonces, la certidumbre de un contrato que se ha formulado en un documento privado nunca va a tener la misma fuerza de ley que tiene un contrato que se otorgó en escritura pública. El contrato otorgado en escritura pública da plena fe dentro de un proceso. Es decir, ahí ya no hay que probar mayor cosa. Lo único que se puede demostrar ahí es la falsedad del documento. Pero por lo demás, como prueba, es una plena prueba dentro de cualquier proceso. En cambio, el documento privado no. El documento privado todavía hay que examinarlo más. El juez tiene trabajo con ese documento. Pero también dice que por correspondencia.
En 1963, cuando hablábamos de correspondencia, nos referíamos a las cartas, a los telegramas. Ya se hablaba de algunas formas más rápidas, ya se hablaba de un telex, ya se hablaba de algún mecanismo sofisticado. Posteriormente aparece el fax. Muchos de ustedes creo yo que no saben ni siquiera lo que es un fax. Para mí es magia todavía. Ya ustedes van en otro, por otro lado, es decir, nos aventajan un montón de años luz. Ya nacieron con un chip incorporado que nosotros no trajimos. Y entonces ya esa forma de contratación por correspondencia ha sido superada terriblemente. Y entonces ya los contratos los hacemos vía internet, ya los hacemos a través de plataformas como Zoom, como Google Meet, o como esas otras que existan, en el que las personas pueden hablar directamente, se miran a la cara y se hablan y se dicen y hacen los contratos, ¿verdad? Entonces, eso pues no existía en esta época. Y entonces cuando se hablaba de correspondencia, pues nos restringíamos un poco a las cartas, ¿verdad? O a los documentos que se habían escrito y se mandaban con alguna persona o en encomienda por las camionetas, qué sé yo. Entonces, la correspondencia a la que se refiere el artículo 1574 en el numeral tercero, que ya actualmente va más allá de eso, ¿verdad? Ya hoy pedimos que nos manden algo por Amazon o por alguna de esas grandes empresas y el negocio se realiza. La pregunta es, ¿qué sucede con el incumplimiento? Si nosotros estamos en Guatemala, Amazon, no sé en dónde está, pero se puede averiguar, muchos de ustedes lo han de saber, y nos incumple, la pregunta es si podemos demandar. Desde luego que podemos demandar. Cuando ya ustedes estén viendo derecho internacional privado, ahí ya están cerrando su carrera prácticamente. Entonces van a ver cómo se puede demandar a una persona que viva en cualquier parte del mundo. Es decir, ahora ya no podemos estar restringidos a lo que en 1963 teníamos, ¿verdad? Hoy podemos hacerlo y es todo mucho más rápido. Y por último, verbalmente, o sea, los contratos que se hacen de manera oral. Cuando hablamos de los contratos verbales, el artículo 1575 nos establece cuándo un contrato debe hacerse de manera verbal y cuándo de manera escrita. Pero fíjense bien, estoy hablando de 1963, este código. Miren lo que dice. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Imagínense ustedes, si no excede de 300 quetzales. Mire, hoy hacemos contratos por cualquier cantidad de plata, es decir, que excede los 300 quetzales y lo hacemos de manera verbal. Aunque la ley dice que si pasa de 300 quetzales, debe hacerse por escrito. Pero ¿qué pasa si no se hace por escrito? Pues nada, el negocio jurídico existe. Lo complicado es la prueba. Pero 300 quetzales en 1963 era una suma enorme. Un maestro de educación primaria ganaba ese tiempo ganaba 75 quetzales, ganaba un maestro. Con los años vino la bonificación y entonces llegó a ganar 125. Un gerente de una empresa, de esas empresas grandísimas, ganaba 500 quetzales. El alquiler de una casa
Ya una casa elegante andaba por el orden de los 60 quetzales, más o menos, la renta mensual. Entonces, 300 quetzales era una cantidad exorbitante. Hoy 300 quetzales, el niño de primaria lo lleva entre la bolsa para comprar su refacción a la hora del recreo. Nah, tampoco, ¿verdad? Pero ya es una cantidad que no es tan grande. 300 quetzales ahora ya no es nada. Entonces, en cuestiones mercantiles, 1000 quetzales. 1000 quetzales igual, depende. 1000 quetzales puede ser mucho o poco. Si uno tiene o no le falta mayor cosa, si no le falta nada, 1000 quetzales no es nada. Si a uno se encuentra así como en la situación que estamos ahora todos, encerrados y sin poder trabajar, 1000 quetzales debe ser el equivalente a 1 millón, digo yo, no sé. Entonces, las formas que adopta nuestro código con respecto a la contratación, vemos pues que puede ser verbal o escrita. Y entonces tenemos esos sistemas de contratación. Posteriormente nace otro sistema que es el sistema ecléctico, en donde ya se regula cabalmente todo esto que estábamos hablando. El artículo 1518 es donde nosotros vamos a encontrar el consensualismo que nos comienza a empujar hacia este sistema mixto de contratación, ecléctico, decimos nosotros, ¿verdad? Para ponerle un poco de elegancia. Pero es en el artículo 1256 donde vamos a encontrar precisamente el basamento jurídico. En 1256, en lo que lo encuentro, ustedes recuerdan, ya lo he señalado en más de una ocasión, se refiere a la autonomía de la voluntad. El artículo 1256 dice: cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Entonces, la autonomía de la voluntad nos permite a nosotros utilizar la forma verbal o la forma escrita. Es decir, nosotros podemos celebrar el negocio como nosotros querramos. Recuérdense que para la autonomía de la voluntad, la única forma en la que tenemos de no poder aplicar la autonomía es cuando se trata de cuestiones que son ilegales, que son contrarias al orden público o que adolezcan de los elementos esenciales de validez. Entonces, si no tenemos eso, si todo está en orden, nosotros podemos elegir el sistema de contratación, la forma de contratación que nosotros querramos. Y entonces, de conformidad con los artículos leídos, 1200, 1574, 1575, podemos utilizar la forma escrita o la forma verbal. El problema que vamos a tener es que en la forma verbal demostrar la existencia del negocio jurídico es complicado. Siempre en clase, hoy como no estamos en clase donde podamos hablar directamente hasta que termine la clase, que vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas, vamos a ver que casi siempre me preguntan, y ahí van a ver, lo estoy diciendo ahorita, pero más tardecito cuando abra los micrófonos, alguien me lo va a preguntar. ¿Cómo puedo demostrar si el negocio se realizó o no, si es en forma verbal? Y es válida la pregunta, porque el defecto del sistema consensualista es precisamente ese, la falta de prueba, la falta de certidumbre. Nosotros fuimos educados todavía. Yo estoy chapado a la antigua y algunos de ustedes creo que así los educaron en sus casas, con excepción de Brian, ¿verdad? Pero fuera de él, creo que a todos nos educaron
y nos educaron bien. Y una de las cosas que nos enseñaron dentro de los principios y los valores que deben darse en todo hogar era la palabra. Y las negociaciones se hacían precisamente a la palabra y se cumplían. Y lo que es más, cuando el padre hacía un negocio a la palabra, se lo comentaba a los hijos, les decía, miren, le vendí ese terreno al señor fulano de tal, y el negocio sabían los hijos que fue a la palabra. Si el señor fallecía, los hijos se encargaban de darle terminación al contrato, respetaban la palabra. Hoy, pues, les decía yo a ustedes, hay muchos problemas dentro de los hogares, ya no nos educan ni en principios ni en valores, ¿verdad? Y entonces es fácil que haya personas que no tengan palabra y que no la puedan sostener. Entonces, en estos momentos, un contrato consensual por algo económicamente muy, muy fuerte, oneroso, es decir, un contrato delicado, un contrato serio, que tenga implicaciones especiales, no se puede hacer de la manera consensualista, pero no porque la ley lo prohíba, sino porque no es conveniente. Y entonces esos contratos deben de otorgarse por escrito para que quede una constancia de prueba. Y entonces nuestro código adopta ese sistema de contratación ecléctico, dándole a las personas precisamente esa facultad de poder elegir el sistema que les parezca, consensualista o formalista, o ambos, ¿verdad? Que eso es eso es lo grandioso de lo ecléctico, juntar las cosas buenas de dos para sacar una. Y entonces, en el sistema ecléctico nosotros vamos a ver que en Guatemala los contratos se pueden celebrar de una manera verbal o de una manera escrita. Recalco, la verbal, problema de certeza jurídica. Hay que probarlo y eso a veces cuesta mucho. En cambio, en lo escrito no. Y por eso es que vemos ahí en nuestro esquema que cuando hablamos del sistema ecléctico y específicamente de la forma escrita, encontramos que la forma escrita nos va a servir en algunos casos como un principio de prueba y en otros como un requisito de solemnidad. En el tema del principio de prueba, el artículo 1576, que ya he explicado muchas veces, pero igual no me canso de volverlo a explicar. Ese es un artículo que mucha gente no comprende y muchos de los problemas que llegan a tribunales es precisamente por la incomprensión del artículo. Miren, dice que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Pero ese deberán constar en escritura pública, a veces lo confundimos un poco. ¿Por qué deben de constar en escritura pública? Y decíamos, porque los registros no inscriben sino los contratos que se encuentran en escritura pública, inscriben los testimonios. Hay un artículo por ahí que, vamos a ver si lo encuentro, me recuerdo, es 1125, creo. Ustedes lo conocen bien, ese lo acaban de ver. El artículo 1125 dice, en el registro se inscribirán. ¿Qué se inscribe en el registro? Bueno, no me voy a poner a leerlo porque tiene, ¿cuántos? 13 numerales. Pero en el artículo 1125 establece qué se puede inscribir en el registro de la propiedad. Y entonces, en el numeral 2, por ejemplo, dice los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo,
uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Y hay más, ¿verdad? Pero me interesaba nada más por el hecho de que los contratos traslativos de dominio, que son los más frecuentes en Guatemala, generalmente giran alrededor de la compraventa de bienes inmuebles. Y estos deben inscribirse en ese registro, pero no es el único registro. En la clase, no, en alguna de las clases del semestre pasado les decía a ustedes que a mí me tocó asesorar una tesis. En ese tiempo había, no me acuerdo, como 27 registros en Guatemala. Y esos registros pues siguen funcionando. Probablemente haya más. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un registro de armas y municiones. Tenemos un registro de propiedad intelectual. Tenemos un registro del patrimonio cultural. Tenemos, bueno, es decir, hay un montón de registros en Guatemala. Ahorita no sé cuántos haya, no me he preocupado por verlos, pero me imagino que debe ser más de los 27 que conocí hace muchos años. Entonces, ese principio de prueba al que se refiere el código lo encontramos plasmado en el artículo 1576, que dice que los contratos que deben de inscribirse. ¿Para qué se inscriben los contratos? Se inscriben precisamente como una forma de certeza jurídica. Es decir, los contratos que se encuentran inscritos en los registros nos dan certidumbre. Tanto así que cuando nosotros, por algún motivo, hemos perdido el testimonio de la escritura pública en donde consta la compraventa de un inmueble que hayamos hecho, si no tenemos ese documento, ¿cómo demostramos que ese contrato se realizó? Bueno, vamos al registro de la propiedad y pedimos una certificación. Y en la certificación, ¿qué nos dice? Nos dice que ese inmueble le pertenece al señor fulano de tal y todo eso, y da todos los datos del inmueble, número de finca, folio y libro donde se encuentra inscrito, y al final de la razón que nos da la certificación, incluso vamos a encontrar que el registro de esa compraventa, de esa contratación, se hizo de conformidad con el testimonio de la escritura pública número tal y tal, autorizada en esta ciudad o en donde haya sido autorizada por el notario tal y tal y tal. Y lo que es más, dice, y se encuentra archivado en tal lugar. Entonces, ya con la certificación nosotros podemos demostrar que ese inmueble nos pertenece. La certeza jurídica en ese momento nos la dio el registro a través de una certificación. Entonces, por eso es importantísimo ese principio de prueba. La pregunta del millón, si el contrato es válido o no, porque dice deberá de otorgarse en escritura pública. Esa es la parte donde se confunden a veces los jueces. Dice el artículo 1576, poniendo una excepción así clarísima, clarísima. Dice, sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Entonces, el contrato es válido, dice la ley. Le da esa validez, pero dice que debe de buscarse la manera que ese contrato quede plasmado tal y como lo dice el artículo 1576, es decir, en escritura pública. Eso implica que si una de las partes, en el caso del vendedor,
pensemos, obligado a otorgar el contrato en escritura pública, no lo hace, el comprador puede buscarlo y puede decirle, mire, elevémoslo a escritura pública, que lo tengo que registrar y no pude. Y entonces tiene que hacerlo. Si no lo hace, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a presentar una acción legal ante juez competente y el juez le va a ordenar a esta persona que no quiso otorgar la escritura pública que lo haga. Desde luego, el juez no lo puede agarrar del cuello y obligarlo a que otorgue la escritura pública. No puede hacer eso un juez. Pero sí que puede hacer comparecer él, el juez, ante notario en rebeldía del obligado a otorgar la escritura pública. ¿Cómo así? El juez comparece ante el notario y el notario hace la escritura pública. ¿Y qué es lo que va a decir esa escritura? Va a decir, comparece ante los oficios del notario o de este notario el señor fulano de tal en su calidad de juez primero de primera instancia del ramo civil de Guatemala. Y le agrega, en rebeldía del señor fulano de tal. Ese señor fulano de tal es el que no quiso otorgar la escritura pública. Y entonces, y luego comparece la otra persona. Y entonces el juez, con las facultades que la ley le da, otorga la escritura pública. Y entonces, ya con eso, la otra persona pues va al registro, inscribe la propiedad que tiene sobre ese inmueble. Entonces, vemos, ¿por qué es un principio de prueba? Porque es necesario que se otorgue en escritura pública para que se pueda inscribir en el registro que posteriormente va a dar fe, va a certificar, va a darle la certeza jurídica a una persona de que un negocio se realizó y que fue inscrito en ese registro. Y por otro lado tenemos el sistema, dentro del sistema ecléctico tenemos la forma escrita como requisito de solemnidad, es decir, el otorgamiento del contrato en escritura pública, que regula el artículo 1577. ¿Qué dice ese artículo? Dice que deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. ¿Y cuáles son esos contratos solemnes? En algunos códigos, en el mío no aparece, pero en algunos códigos tiene una llamadita abajo a pie de página en donde aparecen los artículos de los contratos que son solemnes. Como yo no los tengo, les voy a indicar a ustedes dónde los pueden encontrar. Hay dos lugares. El primero, el más fácil de todos y el que todos debieran de tener. Cuando alguien me preguntaba si existía algún libro, algún folleto o algo que fuera obligatorio, les dije que lo único obligatorio en mi curso era el Código Civil. Y posteriormente les dije, mejor si consiguen la exposición de motivos del Código Civil. Ya les dije que la exposición de motivos del Código Civil la venden en algunas librerías al fondo del edificio. Bueno, no me recuerdo qué número tiene ese edificio, nosotros le llamábamos el Gallinero, el que está enfrente de la cafetería de Derecho. Ahí al fondo está la librería de la universidad, ahí está la exposición de motivos. Y entonces ustedes ahí van a encontrar cuáles son los contratos solemnes. Eso debió de haberlo regulado el código. Cuando está diciendo los contratos solemnes, y la definición que da es los contratos que deben de otorgarse en escritura pública como requisito esencial de validez. Eso lo deja así muy abierto, pero no nos dice cuáles son. Y entonces tenemos que buscarlos en el código. Esa es tarea para ustedes.
el día martes. Espero que hayan encontrado todos los contratos solemnes que existen en nuestro Código Civil. Les puedo ayudar con uno, el contrato de mandato. Cuando vean el mandato, dice el mandato debe de otorgarse en escritura pública como requisito esencial de validez. Entonces, cuando está ordenando la ley que ese contrato debe otorgarse en escritura pública, lo que está diciendo la ley es, este es un contrato solemne. Y hay más, ¿verdad? Eso les toca a ustedes encontrarlos. En cuanto a los efectos del contrato, ¿qué vamos a entender nosotros por efectos del contrato? Primero, tenemos que recordarnos que cuando hablábamos del consentimiento, decíamos que el consentimiento debe otorgarse de manera consciente y libre. Libre. Entonces, cuando hablamos de los contratos, uno de sus efectos es la libertad. Y el otro, que exista un pleno consentimiento. Si el contrato es consciente, es libre y es pleno, entonces ha nacido a la vida jurídica un contrato. El artículo 1519, ya lo hemos leído en más de una ocasión, establece, pero ya para el tema que estamos tratando, dice, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Eso de la buena fe lo vamos a ver en el artículo 17, creo, si no mal recuerdo, de la ley del organismo judicial. Algo me recuerdo todavía de la ley del organismo judicial y creo que es ese artículo. Bueno, los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Pero hay otro artículo en la ley del organismo judicial que es el artículo 36, literal K. Aquí está cabal, tenía subrayado. Dice, en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, exceptuándose las concernientes al modo de reclamar. No es ese artículo. A veces me equivoco. Bueno, no interesa tanto ahorita, pero sí, eso sí es, lo que no es el numeral, creo yo. Pero habla también de la buena fe. Bueno, no voy a perder mi tiempo ahorita en eso. Luego lo veremos. Entonces, cuando la ley nos está hablando de la buena fe, la primera parte me interesa para la clase. Lo otro lo hemos explicado ya en otras clases. Dice, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. Y entonces, ¿cuándo se perfeccionan los contratos? ¿Qué dice el artículo 1518? Dice, los contratos se perfeccionan, ¿en qué momento? En el momento en el que las partes consienten el mismo, cuando dan su consentimiento. El artículo que habíamos dicho, 1518, dice, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. Allí es donde nosotros vamos a encontrar precisamente esa perfección de un contrato. Los contratos no se perfeccionan cuando
el que tenía que pagar, paga, y el que tenía que entregar la cosa, la entrega. Eso no es la perfección del contrato. La perfección del contrato es cuando nace a la vida jurídica, nace perfecto. ¿Por qué nace perfecto? Porque hay acuerdo de voluntades, porque las partes han consentido en ese contrato, porque estuvieron de acuerdo en cada una de las condiciones que ellos mismos pusieron en la contratación. Entonces, hablábamos de que el contrato tiene que ser libre, tiene que ser consciente, tiene que ser pleno. Si es libre, si es consciente, si es pleno, entonces el contrato se perfecciona. Lo que va a significar el pago o la entrega de la cosa posteriormente es el cumplimiento del contrato, que es algo totalmente distinto al perfeccionamiento. Un contrato de compraventa, les decía yo a ustedes, en donde estoy vendiendo mi carro ahorita en la clase y alguno de ustedes me dice que todas las condiciones y modalidades, plazo, precio, etcétera, etcétera, en las que yo estoy ofreciendo el vehículo, y si alguien acepta la propuesta de negocio que les estoy haciendo, entonces en ese momento, cuando se da la aceptación, nace a la vida jurídica un contrato. En ese momento se perfecciona el contrato. Posteriormente me van a decir, bueno, mire, Lick, ¿dónde le deposito su dinero? Y yo, mire, ¿a dónde le llevo el carro? Pero no es hoy, no es ahorita. El dinero puede ser que me lo depositen hasta el día de mañana, o si les puse plazo, cuando el plazo se venza. Y si yo tengo que entregar el vehículo, probablemente lo entregue mañana o en el plazo que establecimos para la entrega. Entonces, si ustedes ven, ni la otra parte me ha pagado, ni yo he entregado el vehículo, pero el contrato ya existe. El contrato nació a la vida jurídica. El contrato es un contrato perfecto, que aún no se ha cumplido, pero ese es el siguiente paso, pero perfecto ya está. Entonces, el contrato, decíamos al principio de la clase, tiene también un interés social. El contrato tiene un interés social, tiene un interés económico y tiene un interés jurídico. Económico, les decía yo a ustedes, porque miren cómo nos ha afectado la ausencia de contratación, la ausencia de negocios jurídicos. Ahora que se aperturó el país, pues se espera que la economía comience a mejorar, pero mientras nos estuvieron enclaustrados, mientras eso ocurría, todos los negocios estaban cerrados, todos los comercios estaban cerrados, la gente no podía contratar, los abogados estábamos enclaustrados, a excepción de aquellos abogados que se dedican a lo penal y que andaban en los tribunales buscándose un su casito para poderse mantener. Por eso se dedican a lo penal, por las penas que pasan. Así que ya saben ustedes si quieren escoger esta especialidad más adelante. Ahora todos son penalistas. Y en esta pandemia con mayor razón. Es decir, se peleaban los casos. ¿Y cuáles eran los casos? Aquellos tipos que andaban en la calle después del toque de queda, ¿verdad? Pero algo se ganaban, algo se ganaban. Y entonces la economía se vino abajo, los abogados que nos dedicamos a otras cosas no lo pudimos hacer y todavía no lo podemos hacer porque los tribunales están cerrados, es decir, no están abiertos en al menos las disciplinas que nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces, todo eso afecta económicamente. Por eso es que la contratación tiene efectos económicos y tiene efectos sociales. La sociedad misma se enferma. Es decir, la inexistencia o la no concurrencia de los negocios jurídicos enferma a las personas. El estar enclaustrado sin poder ir a trabajar, eso psicológicamente, anímicamente, afecta a las personas. Y luego, pues un efecto jurídico, ¿verdad? Es decir, los contratos al realizarse, al nacer,
al mundo del derecho, pues tienen una importancia, desde luego, jurídica. Entonces, el interés social de que haya negocios, de que la economía se reactive. El artículo 22, eso sí lo tenía aquí apuntado, el artículo 22 de la ley del organismo judicial, dice: el interés social prevalece sobre el interés particular. Entonces, es importantísimo. Y la literal K del artículo 36, que les leí equivocadamente, habla precisamente sobre eso, sobre el interés social. Y entonces, todos los contratos tienen ese interés. Un interés económico, un interés social y un interés jurídico. Los contratos, cuando nacen a la vida jurídica, son contratos que no se pueden oponer a la generalidad. Es decir, los contratos son oponibles entre los particulares que lo han celebrado. Y entonces, por eso vamos a ver que los efectos del contrato van a ser precisamente hacia los contratantes. Aquí me comí unas palabras en el esquema que tienen en su pantalla. Dice efectos del contrato y luego dice contrato. Ahí, por favor, pónganle ustedes contratantes. O sea, problema de dedazo, ¿verdad? Lo que sucede es que, aunque ustedes no me lo crean, pienso mucho más rápido de lo que escribo. Y entonces cuando estoy escribiendo ya estoy pensando a veces en otra cosa y se me fue esa palabra, pero ustedes corríjanlo, por favor. El efecto entre los contratantes. Obviamente, el contrato va a tener efectos entre las personas que fueron los contratantes, efectos directos entre los contratantes. Pero, ¿será que tienen efectos hacia los terceros? Y entonces debemos primero entender qué son los terceros. Cuando hablamos de un tercero, sabemos nosotros que nos estamos refiriendo a una persona que no participó dentro de la contratación. Eso es un tercero, alguien que no participó en la contratación. ¿Habrá cuartos, quintos, sextos? No, ¿verdad? Es decir, la ley dice el tercero o los terceros, cuando son varias las personas que de alguna manera van a sufrir los efectos de una contratación. Pero esos terceros van a ser terceros absolutos o terceros relativos. Los terceros absolutos, hacia ellos no hay ningún efecto. Un contrato privado, el único efecto que podría tener sobre ellos es el respeto a la contratación. Es decir, si todo mundo, o no todo mundo, es decir, las personas que saben que yo tengo una finca y que de repente la vendo, pues la relación que tenían conmigo como propietario de esa finca ahora tiene que cambiar y tendrá que ser con el propietario nuevo. Esto, cuando veamos el contrato de compraventa y cuando veamos el contrato de arrendamiento, lo vamos a tocar dos veces, vamos a encontrar esa situación. Y es que muchas veces una persona que es propietaria de un inmueble lo vende, pero ese inmueble está alquilado. Hay un contrato de arrendamiento y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el arrendatario? La persona que vive ahí en ese inmueble. Bueno, aquí sí hay efectos hacia una persona que no tenía absolutamente nada que ver en esa contratación, porque el contrato se celebra entre dos personas totalmente ajenas a él, pero hay un contrato en el cual él puede resultar perjudicado. Y por eso es que la ley establece que mientras haya un contrato de arrendamiento, el que compre un inmueble arrendado tiene que esperar al vencimiento del plazo para poder tomar plena posesión de ese inmueble. Mientras no se haya vencido el plazo,
no se puede sacar al arrendatario, pues. Entonces, cuando uno compra un bien que tiene un arrendamiento, cuál pesa un arrendamiento, debemos saber que no vamos a poder sacar a las personas que están adentro. Entonces, eso debe estar clarito. Y es derecho de los arrendatarios defenderse si los quieren sacar antes del vencimiento del plazo. Pero los, perdón, los efectos a los terceros absolutos casi no los vemos. Es decir, son cuestiones así muy excepcionales que haya un efecto hacia un tercero absoluto. Pero no ocurre lo mismo con los terceros relativos. Y terceros relativos, ¿por qué terceros relativos? Porque no participaron en el negocio, pero eventualmente los efectos van a llegar hasta ellos, como es el caso de los herederos. En el tema de los herederos sabemos perfectamente, artículo 1519, que derechos y obligaciones se transmiten a los herederos y todos los derechos que tenía el causante o todas las obligaciones que tenía el causante, pues eventualmente van a pasar a sus herederos. Y entonces ellos van a tener que cumplir con las obligaciones o ejercitar los derechos que tenía el causante. Antes de su muerte, ellos no tenían absolutamente ninguna relación con los negocios que él ha realizado. Entonces, por eso la ley dice que son terceros relativos. En el momento que se celebra el negocio no tienen nada que ver, pero quizá posteriormente sí. Y veíamos ahí los herederos. Pero también se hablaba de los contratos a favor de terceros. Cuando estamos hablando de contratos a favor de tercero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a aquellas personas que no participaron dentro de la negociación, pero que los efectos van dirigidos hacia ellos. Un tercero beneficiado con un derecho, bueno, podemos encontrar un montón, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos a quienes, tenemos, por ejemplo, en el tema de los usufructos. En los usufructos vamos a ver que hay personas que no participan de la negociación, pero ellos van a ser los dueños de los frutos, van a ser los dueños de todo, no del inmueble, ¿verdad? Por eso es que se hablaba ahí de que se transmite la nuda propiedad. O sea, se vende la propiedad o se regala la propiedad con la condición que sea otra persona la que usufructe los frutos y todo lo que esto pueda producir. Entonces, ahí estamos en presencia de lo que son los contratos a favor de tercero. Pero luego tenemos los contratos a cargo de tercero. Cuando estamos hablando de contratos a cargo de tercero, nos estamos refiriendo a aquellas personas que sin haber participado en la negociación van a ser los que tengan que cumplirla. Y entonces, esta última figura sí ya es un poco más complicada, porque cuando una persona va a tener que cumplir con lo que haya convenido otra. A mí solo se me ocurre el tema, bueno, se me ocurren varias, pero para que la podamos entender, yo me recuerdo mucho de eso. Todos los que somos de pueblo recordamos perfectamente cuando mamá llegaba a la tienda a comprar de fiado y con el compromiso que cuando llegara el papá iba a pagar lo que ella había comprado. Ese es un contrato
en el cual la persona que no participó del negocio, pues tiene que cumplir. Yo, bueno, yo lo vivo casi que a diario. Cuando de repente tocan el timbre, sale mi mujer y luego llega conmigo y me dice, mira, dame 300 quetzales, ¿sí? Y se queda uno como que mirando al cielo, ¿eh? ¿Y de qué? Bueno, es que pedí tal y tal y tal cosa. Sí, pero ese tal y tal cosa a uno no se le, ni siquiera se lo preguntaron, pero uno tiene que pagarlo. Entonces, el contrato se ha realizado a cargo del tercero, es quien va a tener que pagar, es el tercero. Y entonces, en este tipo de contratos, el tercero, que no tuvo nada que ver en la negociación, es el que va a tener que pagar. Me gustaría explicarles ya con código en mano, las normas las pueden leer ya ustedes, por favor. 1530 a 1533. Ahí vamos a encontrar lo que es el contrato a favor y a cargo de tercero. Pero lo voy a explicar al inicio de la clase del día martes, porque viendo ahorita mi cronómetro, pues ya nos excedimos de la hora que debiera de estar dando la clase para que tengamos tiempo para las preguntas y respuestas. En un momento les voy a colocar en Classroom el link para que nos podamos comunicar. Asimismo, pues se lo voy a pasar al presidente de aula o la persona que ha estado en contacto conmigo para que se lo dé, y entonces nos vemos unos 5 minutos, digo yo, que sería suficiente para que ustedes se comiencen a meter a la sesión. Y yo diría que unos 10 minutos estamos ya comenzando con las preguntas y respuestas. Gracias.